Espontaneidad de la reacción. ¿Qué es una reacción espontánea? Es una reacción que ocurre sin un aporte de energía externa y generalmente son irreversibles. Veamos ejemplos de reacciones espontáneas. Aquí vemos a una persona que está frente a una cascada. Una cascada es una reacción espontánea porque espontáneamente cae el agua de arriba hacia abajo y no al contrario. Aquí vemos un alce que está esquiando y también va cuesta abajo, no cuesta arriba. Estos ejemplos muestran que los procesos que ocurren en forma espontánea en una dirección no pueden ocurrir de manera espontánea en la dirección opuesta bajo las mismas condiciones y generalmente son irreversibles. ¿Cómo sabemos si una reacción no es espontánea o no? Necesitamos conocer varios elementos de la reacción. El delta S, que es el cambio en la entropía, el delta H, que es el cambio en la entalpía, y el delta G, que es el cambio en la energía libre de Gibbs. Sistemas termodinámicos. Vamos a hablar de estos para poder entender los conceptos antes mencionados. Primero, tenemos un sistema abierto en donde se va a intercambiar siempre materia y energía con el entorno. Por ejemplo, aquí tenemos una taza de café. Está intercambiando materia con ese vapor de agua que está despidiendo al ambiente y el calor que está expidiendo al exterior, mientras que también el entorno puede enfriarlo. Sistema cerrado. No intercambia materia, pero sí energía. Aquí vemos un foco y puede intercambiar perfectamente la energía calorífica, pero nada más porque está cerrado. ¿Ok? Sí intercambia energía, pero no materia. Y en un sistema aislado no se intercambia materia ni energía. Por ejemplo, en un iglú. Ahí se está aislado completamente y no se permite el calor que está dentro del iglú que salga al exterior o al revés, que el frío entre a las personas que viven ahí dentro. Vamos a hablar de la entalpía, que es la cantidad de calor de un sistema termodinámico y se simboliza con la letra H. Vamos a hablar de reacciones exotérmicas y entalpía, que es la cantidad de calor del sistema. Vamos a ver aquí dos moléculas. Están liberando energía a la hora de reaccionar y se forman dos moléculas que son los productos. Hablamos que las primeras moléculas son los reactivos, que van a tener una cierta energía, que se llama entalpía de los reactivos, y está simbolizada como HR. Y en los productos tenemos la HP, que es la energía interna o la entalpía de los productos. Vamos a hablar de que los reactivos de la reacción están en el estado inicial y los productos son en el estado final. Si hacemos la diferencia de la cantidad de entalpía que hay entre los reactivos y los productos, veremos que los reactivos tienen mucha más energía que los productos. Por lo tanto, vamos a tener que el delta H, o sea, el cambio en la entalpía, que es el calor liberado o absorbido durante una reacción, va a ser menor que cero. ¿Por qué? Porque se liberó energía. Los productos tienen un nivel energético menor que los reactivos. Vamos a hablar de un ejemplo de reacción exotérmica. Por ejemplo, un incendio. En un incendio, todos los reactivos se van a consumir y se van a convertir en energía calorífica. Y de esta manera no van a volver a regresar a ser como eran antes, porque es una reacción totalmente espontánea e irreversible. Vamos a hablar de reacciones endotérmicas y entalpía. La entalpía, que ya quedamos que es la cantidad de calor de un sistema. Tenemos aquí dos moléculas que van a necesitar consumo de energía porque es una reacción endotérmica. Y vamos a obtener dos moléculas. En los reactivos vamos a tener una entalpía de los reactivos muy pequeña porque necesito energía, y en los productos pues la entalpía de los productos es mayor que la de los reactivos porque tenemos más energía que absorbieron los productos. Si pensamos en el estado inicial como en los reactivos y el estado final en los productos, nos daremos cuenta que hay una diferencia entre la entalpía de los reactivos y de los productos, con una ganancia neta en la entalpía de los productos porque absorbió energía. Entonces, el cambio en la entalpía, que es el calor liberado o absorbido durante la reacción, va a ser mayor que cero.
Vamos a ver un ejemplo de reacción endotérmica. Si por ejemplo ponemos hielo en agua, pues lo que vamos a ver es que el hielo se va a empezar a derretir, como en este caso el hielo seco. ¿Por qué? Porque está absorbiendo el calor del sistema. El agua, aunque sea un poco fría, pues no está congelada y por lo tanto tiene más calor que el hielo. Vamos a entender la entalpía. Si, por ejemplo, tenemos una entalpía menor que 0, entonces el cambio en la entalpía es negativo. La energía se va, entonces es exotérmica. En este caso, pues ya vimos cómo ocurre que se va. Y ahora vamos a ver si la entalpía es mayor que 0, entonces la delta H es positiva, es decir, que el cambio en la entalpía es positivo. La energía aumenta, entonces la reacción es endotérmica. Pero recuerden que todo esto debe ser siempre a una presión constante, si no va a cambiar. La segunda ley de la termodinámica nos habla de la cantidad de desorden de un sistema y siempre dice que la energía en el universo va siempre a tender hacia el desorden. Todas las moléculas del universo van a tender hacia el desorden. Y entonces hablamos de la entropía, que es la medida de grado de desorden de un sistema. Por ejemplo, si vemos aquí, está ordenado, que tiene poca entropía, y aquí pues va aumentando la entropía y se van a liberar todas estas moléculas de este sistema y se van a ver más desordenadas. La entropía se simboliza con la letra S. Vamos a entender la entropía. Si tenemos un poco de agua líquida, vamos a ver que están sus moléculas más o menos ordenadas, como en este cuarto. Y vemos que, pues, si hablamos de entropía, pues hay menos desorden, por lo tanto hay menos entropía. Pero si calentamos el agua, vamos a ver que se convierte en vapor de agua, o sea, en un gas. Entonces, la entropía o el desorden está aumentando, porque las moléculas del gas se dispersan más que las del agua. Igual que en este cuarto, que ya está totalmente desordenado. Entonces, hay más desorden, por lo tanto hay más entropía. Si pensamos que el agua y el cuarto arreglado son los reactivos y los productos son el gas o vapor de agua y el cuarto desordenado, entonces vamos a ver un cambio en la entropía o el desorden. Y en este caso, pues va a aumentar. Entonces, la entropía es positiva porque es mayor que 0. ¿Por qué? Porque está aumentando. Pero por el contrario, si los reactivos son el vapor de agua y el cuarto desordenado, al bajar la temperatura o limpiar el cuarto vamos a obtener los productos, el agua líquida y el cuarto ordenado. Entonces el cambio en la entalpía va a ser negativo porque vamos a empezar a ordenar las cosas, entonces hay un menos desorden, hay menos entropía. Veamos este ejemplo de una persona que está empujando una pelota cuesta arriba. Él está empleando muchísima energía para evitar que la pelota se vaya cuesta abajo. A esto se le conoce como energía libre de Gibbs, que es la energía disponible para realizar un trabajo. Si en una reacción particular se libera energía útil, es decir, si su delta G es negativo, o sea, esa energía se va a perder, este hecho por sí solo garantiza que la reacción es espontánea, sin importar lo que ocurra en el resto del universo. ¿Esto qué quiere decir? Que si el señor deja de empujar porque ya no ocupa esa energía para empujar la pelota, la pelota invariablemente se va a ir cuesta abajo, sin importar lo que pase alrededor. ¿Por qué? Porque ya no está aplicando una energía útil para evitar que eso pase. ¿Y esto qué tiene que ver con la espontaneidad? Bueno, pues como la energía libre de Gibbs es la energía que se necesita para realizar un trabajo, si la delta G es positiva, entonces la reacción será no espontánea, como la que acabamos de ver del señor empujando la pelota. Pero si la delta G es negativa, entonces la reacción será espontánea, como en el caso del incendio. Entropía y espontaneidad. Generalmente, si una reacción aumenta el desorden, o sea que tiene un delta S positivo, entonces la reacción va a ser espontánea. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Tenemos a unos niños que están muy ordenaditos en la escuela, pero en cuanto tocan el timbre para la salida o para el recreo, ¿qué va a pasar? Bueno,
pues los niños van a empezar a jugar. Entonces, siempre que se aumenta el desorden, la reacción pues generalmente va a ser espontánea. Entropía y espontaneidad. Pues aquí tenemos también un ejemplo de una reacción que no ocurre de manera espontánea. Tenemos la hidrólisis del agua. En este caso, el agua líquida, tenemos que agregarle mucha energía eléctrica para convertirla en oxígeno e hidrógeno. Esto nunca va a ocurrir de manera espontánea. Entonces, generalmente, si en una reacción disminuye el desorden, entonces la delta S es negativa y por lo tanto la reacción va a ser no espontánea, como en el caso de la hidrólisis del agua. Vamos a hablar entonces ahora de la fórmula para obtener la energía libre de Gibbs. Tenemos que delta G es igual a delta H menos la temperatura por delta S. Delta G es la energía libre de Gibbs, delta H es el cambio en la entalpía, T es la temperatura a la que se va a llevar a cabo la reacción en grados Kelvin y delta S es el cambio en la entropía. Veamos 4 casos. Caso número 1. Les voy a dar un truquito. Solo hay que aplicar las leyes de los signos y listo. Si necesitas tomar notas, solo regresa el video. Tenemos que delta H es menor que 0, o sea, es negativa, y delta S es mayor que 0, o sea, es positiva. En este caso estamos hablando de una reacción exotérmica y que aumenta el desorden. Entonces, delta G es igual a menos delta H menos la temperatura por menos el delta S. Delta G es igual a menos el delta H. Vemos que es menos T y más delta S. Entonces, menos por más te da menos. Y nos queda por la temperatura por el delta S. Entonces, si sabemos las reglas aritméticas, menos más menos, pues es menos, ¿no? Porque si tú sumas algo con signos iguales, siempre se va a quedar con el mismo signo. Ahí lo tienen. Por lo tanto, delta G es negativa y a cualquier temperatura la reacción será espontánea. Vamos a ver el caso número 2. Obviamente les vuelvo a dar el mismo truquito, solo aplican las leyes de los signos y listo. Si es necesario tomar más notas, solo regresa el video. Delta H es mayor que 0, o sea, es positivo, y delta S es menor que 0, o sea, es negativo. Entonces estamos hablando de una reacción endotérmica y que disminuye el desorden. Tengo delta G es igual a más delta H menos la temperatura por menos delta S. Delta G es igual a más delta H menos por menos te da más la temperatura del delta S. Y entonces vamos a ver que tenemos ahora más. Eso quiere decir que tenemos dos signos positivos, entonces se van a sumar y por lo tanto delta G es positiva porque los dos son positivos a cualquier temperatura y la reacción será no espontánea. Pero vamos a ver un caso un poquito más difícil, el caso número 3. Aquí tenemos un delta H mayor que 0, o sea positivo, y un delta S mayor que 0, o sea positivo. Tenemos una reacción endotérmica y que aumenta el desorden. Delta G es igual a más delta H menos la temperatura por más el delta S. Delta G es igual a más delta H menos por más nos da menos por la temperatura por el delta S. Delta G entonces nos va a dar más delta H menos, y le estoy quitando ahí la temperatura, ¿por qué? Porque la temperatura nos va a determinar hacia dónde va a ir el signo. Recuerden que signos contrarios se restan y se pone el signo del término más grande. En este caso, si la temperatura aumenta, ¿qué va a pasar? Pues que el resultado de la suma de términos será negativa. ¿Por qué? Porque la temperatura, como vemos aquí, es más grande. Y entonces la reacción será espontánea, porque el delta G va a ser negativo. Vamos a ver este mismo caso, pero ahora vamos a ver si le cambiamos la temperatura y la hacemos más pequeña.
Entonces, el delta H, pues es el que va a ganar. ¿Por qué? Pues porque tiene una cantidad mayor, porque hicimos a la temperatura muy pequeñita. Entonces, la suma de los términos va a ganar el positivo. Por lo tanto, si la temperatura disminuye, el resultado de la suma de términos será positiva y la delta G será positiva. Por lo tanto, la reacción será no espontánea. Bueno, vamos a ver el caso 4. Tenemos un delta H menor que 0, o sea, negativo, y un delta S mayor que 0, o sea, menor que 0, o sea, negativo. Tenemos una reacción exotérmica y que disminuye el desorden. En este caso, tenemos delta G es igual a menos delta H menos la temperatura por menos el delta S. Vamos a ver, delta G es igual a menos delta H menos por menos, pues nos da más, por la temperatura por el delta S. Vamos a ver, delta G es igual a menos delta H más, y aquí también les estoy marcando la temperatura. Recordemos que tenemos signos contrarios, menos y más, y una suma de dos términos con signo diferente, pues se restan y se pone el del más grande. Entonces vamos a ver si aumentamos la temperatura, ¿qué va a pasar? Si aumentamos la temperatura, el resultado de la suma de términos será positiva. ¿Por qué? Porque la temperatura es más grande y le va a ganar a este menos. Y la delta G será positiva, por lo tanto la reacción será no espontánea. Vamos a ver el caso contrario. Si le ponemos una temperatura muy pequeñita, entonces pues le va a ganar el delta H porque es negativo. Y por lo tanto, si la temperatura disminuye, el resultado de la suma de términos será negativa y la delta G será negativa. Por lo tanto, la reacción será espontánea. Vamos a ver aquí el resumen de la espontaneidad de los cuatro casos. En el caso 1 tenemos que delta H negativa y delta S positiva, la reacción es espontánea. En el caso 2 tenemos delta H positiva y delta S negativa y la reacción es no espontánea. En el caso 3, la delta H es positiva y la delta S es positiva, entonces va a ser espontánea a altas temperaturas. En el caso 4, delta H es positiva y delta S es negativa, por lo tanto va a ser espontánea a bajas temperaturas. Pero les voy a dar un truquito. Si ambos, delta H y delta S, son positivos, la reacción es espontánea a alta temperatura. Si ambos, delta H y delta S, son negativos, la reacción es espontánea a baja temperatura. Gracias.